Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, gente oyente. Déjenme darles la bienvenida a Literal Seguro, un podcast para tu seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas noches, ingeniero Villena, amigos. Muy buenas noches, audiencia que nos acompaña. Hoy en la Facultad de Ingeniería Ambiental, la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial tiene la enorme satisfacción de presentar el primer podcast. Debo también presentarme, soy la ingeniera Rosa Amparo Becerra Paucar, directora encargada de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, más conocida como EPISI, que en adelante seguramente la llamaremos EPISI. Y haré hoy de moderadora también, y tengo la compañía de dos grandes moderadores, como es nuestra egresada Daniela Mondoñedo, egresada de esta casa de estudio también de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, y a nuestro estudiante de séptimo ciclo, Mohamed Correa, y detrás de nosotros está en la producción el licenciado Kevin Chu, y definitivamente el liderazgo del decano, el doctor Mario Chávez. Con este prólogo vamos a dar inicio a nuestro primer podcast. Así, muchísimas gracias por la presentación, ingeniero Amparo. Y el día de hoy, dando inicio a nuestro podcast, tenemos la presencia del ingeniero Villena, a quien pues damos paso para poder iniciar el día de hoy con el primer episodio. Bueno, buenas noches, gracias Amparo, Daniela, Mohamed. Para nosotros en realidad es una grata experiencia el día de hoy poder estar en el primer podcast. Creo que la Escuela de Higiene y Seguridad Industrial está dando un paso adelante de los muchos que ya ha venido desarrollándose en los últimos años. Yo quiero hacer una remembranza, un análisis de lo que es la escuela, de sus inicios, incluso de poder analizar un poco desde cuándo la Universidad de Ingeniería adopta esta orientación hacia la protección de la salud. Nos remontamos básicamente a los problemas del siglo pasado. Hacia mediados del siglo aparece el desarrollo de la minería en el Perú como una actividad principal, pero junto con ella se identifican problemas de salud en los trabajadores. El año de 1937, el gobierno decide crear la Facultad de Medicina en San Marcos y el programa de Ingeniería Sanitaria en lo que sería la escuela y ahora la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, desde el año 37 del siglo pasado, hay una formación profesional de lo que son ingenieros sanitarios, pero básicamente como parte de la salud pública, ¿no? Porque entonces se llamaban médicos sanitaristas e ingenieros sanitaristas, ¿no? Es decir, era un binomio que a lo largo del tiempo ha venido desarrollándose en las materias de la protección de la salud, primero de la comunidad y después de los trabajadores. Este input le marca a la Universidad de Ingeniería el desarrollo del programa de Ingeniería Sanitaria, que nos acompaña hasta el año 85, en el que se genera la Facultad de Ingeniería Ambiental. En ese interín se suman a los problemas de salud ocupacional y obviamente a los tradicionales problemas de saneamiento. El Perú siempre ha sufrido problemas de enfermedades contagiosas, del binomio madre-niño, del problema de las diarreas para la primera etapa de vida de los peruanos, de 0 a 5 años, siempre ha sido el problema de la mortalidad infantil como el gran reto del desarrollo. A eso se suman los problemas ocupacionales. En los años 60 hay un boom empresarial en el Perú, un boom del conocimiento, del desarrollo industrial, y en los años 70 se crea la ley de industrias, se formaliza el trabajo en las fábricas, y es ahí donde nace la necesidad, como en el caso del 37,
diríamos, es hasta incluso paradójico, ¿no? Porque es el 37 sanitaria y el 73 higiene y seguridad industrial, ¿no? Al desarrollarse ya el fomento de la industria, se obliga a tener ingenieros sanitarios que estén más bien orientados a la parte de salud ocupacional, y es ahí donde se genera una nueva promoción de ingenieros que se les denomina ingenieros de higiene y seguridad industrial, y ellos van a acompañar lo que sería el proceso de industrialización del país, que entonces se pensaba que iniciaba, ¿no? Lamentablemente, por una serie de cuestiones económicas en el Perú, esta industrialización tiene un retraso y ahora se convierte en un desafío los próximos años, ¿no? Pero ya como universidad, desde el año 73, se empieza a desarrollar la Escuela de Higiene y Seguridad Industrial dentro del programa de Ingeniería Sanitaria. En los años 80, ya con el desarrollo en el país de la inserción a un mundo más globalizado, porque la década de los 70 nos encerramos en el país, empezamos a desarrollar una propuesta interna. A partir de los años 80, al aperturarse la economía hacia el contexto mundial, aparecen los grandes problemas ambientales como la capa de ozono, aparecen los problemas con las sustancias tóxicas, los convenios de Montreal, y entonces la universidad da un paso bastante interesante, que es de la cooperación internacional. Yo quiero referirme ahí porque me tocó vivir de cerca, y creo que a la facultad también le dio un impulso importante, la cooperación alemana en los años 84-85, en el que, al menos al programa de ingeniería sanitaria y a la escuela, llegó un profesor, el ingeniero Wolfgang Heinze, que nos trajo el concepto de la ergonomía, además de una serie de tecnologías propias de este mundo más moderno, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, equipamiento para el laboratorio de lo que es ahora el laboratorio acreditado de la bici, ¿no? Que fíjense, estamos hablando prácticamente de 40 años después, logramos una acreditación, pero con un proceso bastante interesante. Este impulso con la cooperación, con el influjo del conocimiento europeo y básicamente alemán, nos dio fuerzas para el año 84, 85, trabajar también en el interior de la universidad en la creación de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Les comentaba a modo de anécdotas días anteriores que nosotros teníamos entonces ya la Escuela de Ingeniería Sanitaria y la Escuela de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. Y obviamente lo mismo que está ocurriendo o que ocurre ahora en el Colegio de Ingenieros, había que poner el nombre a la facultad, que se componía de las dos especialidades, y resultaba pues una cuestión bastante complicada, ¿no? Sin embargo, no había forma de resumir, ¿no? Quizás facultad de higiene o facultad de salud, o sea, había una dificultad. Con estos nuevos conocimientos, sobre todo con esta cooperación, con esta visión global de los problemas ya ambientales que se manifiestan en el año 80, el entonces profesor Fluker propuso, y los alumnos así lo secundaron, con la creación de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Y nacimos como una de las 11 facultades de la Universidad de Ingeniería, como Facultad de Ingeniería Ambiental, sin embargo, sin tener la especialidad de Ingeniería Ambiental, ¿no? Pero ya visionando que esto era, digamos, el derrotero. Fíjense con una claridad de 40 años atrás, ¿no? En Perú no había ley de medio ambiente, no había normatividad sobre el tema ambiental, no se manejaba el concepto ambiental como lo conocemos ahora, y mucho menos en la formación profesional se tenía el tema. Hemos sí tenido en ingeniería sanitaria personas muy preclaras en relación al tema ambiental, como ha sido, por ejemplo, el ingeniero Vince Zarauz,
gran impulsor de los temas vinculados a la protección de la calidad del aire, a la protección y el desarrollo de las aguas residuales y el reuso de las aguas residuales, y a la preocupación por el tema ocupacional. Estas orientaciones que se traducen también en el desarrollo de los institutos públicos. El año 37, cuando se crea la facultad, el programa de Ingeniería Sanitaria y la Facultad de Medicina, se orienta hacia el Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública, que ahora es el Instituto Nacional de Salud. Luego este instituto también cambia de denominación, crea el Instituto de Salud Ocupacional, y el Ministerio de Salud también crea una dirección técnica tanto de ingeniería sanitaria como de salud ambiental. Pero todos estos procesos se van llevando a cabo y nos llevan a nosotros a crear pues esta Facultad de Ingeniería Ambiental, ¿no? Que es la que creo está dando ahora diríamos el derrotero o claramente a la facultad. No obstante, ya recién en el siglo XXI, con toda la legislación ambiental en desarrollo, la creación del Ministerio del Ambiente, recién en la primera década del siglo XXI, hacia el 2011, se crea en la facultad la especialidad de Ingeniería Ambiental, ¿no? Y se crea de una manera anecdótica, ¿no? Porque el presidente Alan García, en su visita a un colegio mayor, consulta a los alumnos qué es lo que quieren estudiar, y la mayoría planteaba, queremos estudiar ingeniería ambiental, ¿no? Y como la visita estaba el rector de la UNI, pues se planteó y se dijo que queremos estudiar ingeniería ambiental en la UNI, ¿no? Entonces fueron estos estudiantes los que promovieron que la universidad reaccionara rápidamente y creara la Escuela de Ingeniería Ambiental en un contexto ya maduro, ¿no? Porque la facultad se crea el año 84, las primeras facultades de Ingeniería Ambiental, la primera especialidad, que es la de San Antúnez de Mayolo en Huaraz, es por la década de los 80, pero siempre han tenido como referentes a la Universidad de Ingeniería. Entonces de ahí aparece un reto muy importante para nosotros, de poder entender la convergencia de estas tres especialidades, ¿no? La ingeniería sanitaria, que se preocupa por la salud comunitaria, la higiene y seguridad industrial, que se preocupa por la salud de los trabajadores de la comunidad económicamente activa, y la ingeniería ambiental, que debe ocuparse por la salud de las nuevas generaciones. Entonces ahí nos abre pues un panorama bastante interesante, que no hay parangón ni en el Perú ni en el mundo. O sea, nosotros somos una especialidad o una universidad que tiene estas tres especialidades, y que nuestro reto es marcar pues un derrotero, un campo de acción profesional para cada una de ellas. Si hacemos una comparación, por ejemplo, en otras universidades donde tenemos o ingeniería sanitaria, o ingeniería de higiene y seguridad industrial, o algo parecido, o ingeniería ambiental, empieza a haber una especie de intrusión profesional, ¿no? Si en la universidad solamente se dedica a ingeniería ambiental, empiezan a coger campos de la ingeniería sanitaria y de la seguridad, que después en el campo profesional lo vemos, ¿no? O si solamente están en sanitaria, cogen también el tema ambiental. Es decir, es bastante interesante este reto de poder tener un equilibrio entre la ingeniería y la salud, y sobre todo de miras al futuro. Solamente hemos pasado luego a una acreditación internacional que me parece muy importante, que en el caso de la escuela ha merecido a 3 acreditadores, uno de ingeniería, otro de seguridad y otro de higiene. Es decir, no hay, como les decía, un parangón en el mundo que exista una sola acreditación que vea toda la especialidad, ¿no? Se ha requerido de 3 acreditadores para poder darnos esta acreditación internacional, ¿no?
Hola, soy Shirley Santos. Soy ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial de la UNI. Tengo un máster en procesos químicos y ambientales. Me desempeño como Safety Manager en Bacus, planta ATE. De la carrera me encantan dos cosas. La primera es que tenemos contacto directo con las personas, escuchar sus expectativas, darles soluciones a sus problemas. La segunda es lo flexible que puede ser. Podemos adaptar al profesional a cualquier perfil en la industria, ya sea asesorías, innovaciones, proyectos, gestión, prevención de desastres y estrategia. Es un perfil bastante completo y que se adapta, con lo cual me parece que son las mejores fortalezas de esta carrera. Dentro de los primeros años de la universidad, trabajé con la CEPRE-UNI. También fui parte de AESI, promocionando los beneficios de la carrera de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. La Universidad Nacional de Ingeniería tiene convenios con universidades extranjeras. A mí me permitió poder acceder a un máster en España durante un año. Reafirmé dicha pasión cuando comencé a hacer mis prácticas profesionales y tuve contacto con la gente con la cual yo trabajaba, con los operadores, con los supervisores, con los gerentes. El Perú necesita de ingenieros de higiene y seguridad industrial para poder promover lugares de trabajo seguros, competitivos, productivos y además ergonómicos, y generando condiciones de trabajo respetables para la gente. Y el logro de la acreditación del laboratorio me parece también algo importante porque es un proceso que se viene dando, ¿no? Es interesante todo el contexto que nos ha dado. Se dice mucho acá en la facultad que usted es un visionario y es un profesional que se las sabe todas, por así decirlo. Entonces, a veces yo como estudiante relativamente nuevo aquí en este círculo actual, me pregunto, ¿cómo habrá sido antes de que existiera la bici, antes de que existiera quizás el pabellón de atrás? ¿Cómo fue en su momento ser estudiante de esta bonita carrera, pero en retrospectiva? ¿Qué es lo que uno esperaba cuando ingresaba? Yo me imagino a alguien entre los 70 decía, wow, voy a estudiar esta carrera, pero ¿qué hacen? ¿O a qué se dedica? ¿Qué clase de referentes tenemos? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo uno se imaginaba que era ser egresado a esta carrera cuando recién empezaba? Bueno, es una cuestión bastante complicada porque yo he ingresado a la especialidad y al comienzo socialmente, familiarmente, culturalmente tenía que explicar qué cosa estaba estudiando, ¿no? O sea, yo recuerdo mucha gente que me decía, ¿qué es eso? Simplemente no se entendía que era higiene y seguridad industrial. Y como les comentaba, sí ayudó muchísimo por el contexto global decir simplemente es ingeniería ambiental. Porque cuando se decía ingeniería ambiental ya había algo más de entendimiento, ¿no? Sí. Pero hay alguna cosa curiosa. Pasado el tiempo, como tú dices de lo preclaro, ahora me dicen qué visionario eres, porque has estudiado una cosa que tenía futuro y que nadie sabía que tenía futuro. Pero en realidad era el contexto, ¿no? Yo creo que en la etapa de los alumnos, cuando empezábamos a estudiar, es una cosa curiosa que no encontramos dudas. Por una razón concreta, por la multidisciplinaridad de nuestros estudios. Yo me acuerdo al comienzo, por ejemplo, que el curso que más me marcó para reafirmar mi vocación hacia la higiene fue el curso de biología, estando en una universidad de ingeniería, ¿no? Entonces, ahí entendimos claramente pues, esta importancia de la ingeniería en este campo, ¿no? Obviamente la universidad se caracteriza por sus cursos de ciencias básicas que le dan la consistencia y la claridad a todas las especialidades, ¿no? Nosotros nos sentíamos ingenieros independientemente de nuestra especialidad en los estudios generales, ¿no? Porque eran igualmente otorgados para todos. Entonces yo me acuerdo de haber estudiado con los físicos, con los químicos, con los mecánicos. Entonces estábamos en igualdad de condiciones en términos de ingeniería, pero empezábamos a destacar en estos campos multidisciplinarios, ¿no? Porque no tenían ellos biología, no tenían medicina, no tenían psicología, entonces había una serie de cursos que ahora, por ejemplo, son base para las habilidades blandas,
que entonces ya los llevábamos dentro de la currícula. Y hay algo que ustedes me van a comprender, que me tocó vivir. Nosotros sí dijimos que faltaba algo que no tenía la universidad. Y que a pesar de que en el contexto de la universidad existía algún nivel de representación estudiantil, nosotros estábamos convencidos que faltaba el AESI. Y creamos el AESI, que fue una asociación pionera, la primera asociación de estudiantes de la UNI, que no eran los centros federados, los centros de estudiantes que por norma se establecían. No necesitábamos tener, digamos, un respaldo legal para participar en el derrotero de la facultad. Nos constituimos como un espacio donde nos juntábamos precisamente por ese tema, para explicar qué cosa era higiene y seguridad industrial. Es decir, necesitábamos abrir horizontes, romper paradigmas, y la mejor forma de hacerlo era juntarnos, ¿no? Los estudiantes nos juntamos y creamos la Asociación de Estudiantes de Higiene y Seguridad Industrial, que creo que hasta ahora ha marcado el paso de los estudiantes de higiene por la UNI, ¿no? Directo o indirectamente es parte de la vida estudiantil de un ingeniero de higiene y seguridad industrial, ¿no? Y eso ha sido, digamos, el hecho que ha permitido esa cohesión. A los pocos meses, incluso años, se crea pues el OPIS, que es de ingeniería sanitaria, y se crea recientemente, cuando se crea la facultad, la especialidad en ingeniería ambiental, también se crea la asociación como una necesidad innata, ¿no? Y hay centros de estudiantes y hay tercio estudiantil que también existen, ¿no? A nivel de la universidad fuimos la primera asociación de estudiantes, y después también en esta necesidad de mostrar el ímpetu que teníamos hacia la sociedad, también creamos la primera empresa universitaria, ¿no? En los años 90, la BICI, que ya contaba con equipos, por ejemplo, en ese entonces los sonómetros no se conocían en el país. Pocas universidades, la Universidad Católica quizás tenía en el área de física, más para la investigación que para el trabajo social. Nosotros empezamos a tener convenios con la Municipalidad de Lima y hacíamos controles de ruido en la ciudad. Entonces, eso nos motivó a crear una primera empresa universitaria, ¿no? Que era prácticamente la BICI. Esto motivó más a los estudiantes a poder seguir esta especialidad, y tuvimos un caso bastante sui generis, ¿no? Que empezamos a registrar traslados de otras especialidades hacia la higiene. O sea, por ejemplo, las estudiantes de química empezaban a ver que acá había mejores oportunidades y hubo traslado, ¿no? Lo que era al comienzo al revés, ¿no? Porque los que veníamos a higiene entrábamos con la esperanza de irse a otra especialidad, en primer lugar no por vocación concretamente, sino porque el panorama de empleo era favorable más para otras especialidades. Pero eso ha cambiado, y yo creo que ahora tenemos un reto todavía muy grande, porque nos hemos saltado en el derrotero que tenemos a nivel del desarrollo global. Nos hemos saltado a la higiene y seguridad industrial, o sea, hemos pasado a la preocupación ambiental sin resolver plenamente los problemas ocupacionales, ¿no? Por eso que ahora que el Perú empieza a desarrollarse en el campo industrial, y que ya está ocurriendo, la higiene y seguridad industrial empieza a tener fuerza, ¿no? No solamente legalmente, con la ley que se da, se empieza a exigir que las empresas empiecen a preocuparse por la salud de los trabajadores, sino también por las exigencias comerciales globales, ¿no? Entonces, en los próximos años nosotros tendremos seguramente una gran necesidad de poder entrar en el futuro, ¿no? Sin estarlo. O sea, la universidad tiene que empezar a enseñar cosas que los alumnos van a ver de acá a 15 o 20 años, ¿no? Me acuerdo en otro hito que es importante. En el año 90 creamos
el posgrado de ingeniería ocupacional, paradójicamente también sin conocer mucho la historia, con la misma Facultad de Medicina de San Marcos. O sea, podríamos nosotros hacer ahora una historia hacia atrás y vamos a ver que se repite la historia, y la primera maestría de higiene ocupacional es conjunta, ¿no? Es entre San Marcos y la Universidad de Ingeniería, ya esta vez como universidades consolidadas. Los cursos de medicina los dictaba San Marcos y se llevaban en San Marcos, y los cursos de ingeniería acá en la UNI se llevaban en la UNI. Hubo 2 promociones de un ensayo también sui generis, porque era una maestría dictada por 2 universidades, ¿no? Con certificación conjunta, o sea, había una certificación que ahora es común, otorgada por 2 universidades, pero que por cuestiones burocráticas estas maestrías se separaron, ¿no? Ahora existen cada uno en su digamos reglamento, en sus condiciones universitarias, pero también es un ensayo importante. Entramos al plano de la docencia y de la investigación también en el campo de la higiene, y ahora tenemos también el doctorado. O sea, creo que la higiene y seguridad industrial está muy madura en el Perú, y lo que tenemos que hacer es empezar a socializarla, ¿no? El Perú es un país de miles de oportunidades, es un país mega diverso, en términos ocupacionales todavía mayor, somos emprendedores innatos, diríamos antropológicamente, porque lo que se ha descubierto en Caral es precisamente una necesidad de explicarnos qué éramos, ¿no? Y lo que se ve era que eran sociedades trabajadoras, sociedades de comercio, no eran sociedades bélicas, han sido las primeras culturas a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que el reto nuestro es empezar a ver con ese enfoque antropológico, entender cómo los peruanos salimos adelante, ¿no? Ahorita nos han estudiado a nivel mundial cómo nuestra economía tiene ya 30 o 40 años de estabilidad, y necesitamos, digamos, algunos pequeños ajustes, y estos tienen que ver precisamente con que la universidad pueda estudiar mejor a la PEA, a la capacidad productiva del país a nivel de las personas, y poder sacar adelante, ¿no? La informalidad, que entre comillas nosotros pensamos que es un problema, en realidad es un desafío y debe ser la base de nuestro desarrollo futuro, ¿no? Solamente también aprovechando la audiencia, ingeniero Villena, y la idea del podcast, como usted puede ver, bueno, un poco más antigua yo en la dirección, luego alguien más joven, egresado ya y nuestro estudiante, y esperamos que tengamos una audiencia de todo, pero queremos, y ojalá la audiencia bastante juvenil, para que vean, ¿no? Yo al ver esto y admiro esa memoria, hemos visto el paso cronológico de todos los episodios, el tema salud en una ingeniería, es una ingeniería, y como ingeniería dentro de la UNI en dura también, con las ciencias duras, pero de todas ellas, con ese sentido social amplio, y sobre todo en lo que concierne a salud. Eso nos está haciendo notar. Y también, como decía Mohamed, sí, el ingeniero Villena, he tenido el gusto de ser también su alumna, realmente lo vemos así como un visionario, sí, sí, y ahora mismo la audiencia puede notarlo, que va de esa historia que va haciendo, pero también las reflexiones que se van dando, ¿no? Entonces, en esa visión que tiene el ingeniero Villena, y ha podido notar, lo que me gustaría es que de todas maneras dé un pincelazo, porque también hay estudiantes que nos ven, y hablándose de la escuela, del rol que tuvo nuestro fundador, ingeniero Jorge Ruiz Boto, ingeniero químico sanmarquino, y junto a él hubo un equipo, sin duda. Yo recuerdo también a ingenieras como la ingeniera Pilar Tello, ¿no? Así como Mohamed, ¿no? Justo referente también, en algún momento espero que podamos tenerla, o de ingeniería sanitaria también, la ingeniería sanitaria, ¿no?
y a todos ellos tenemos todo un plantel actual de 32 docentes, cada uno, así como usted con su historia, y cada uno, claro, con su talento innato, ¿no? Que pueden ver ahora también. Y entonces referir un poquito al ingeniero Ruiz Boto, y ya que es nuestro fundador, porque eso, como decíamos también antes, tenemos que saber nuestra historia para autoconocernos, así como personas nos autoconocemos, también como carrera autoconocernos y poder dibujar más adelante ese futuro del cual también usted nos va a hablar. Y también mencionó mucho el ingeniero Villenas también el tema, que le gustó el tema de la biología, y creo que al ser uno de los primeros podcasts, y yo también debo agradecer a la bióloga Vilma Ilave de Naive, recuerdo ella, ¿no? Que un poco ahí también fui su jefe de prácticas. Imagínense entonces cómo miran todos, ¿no? Y la audiencia juvenil, y la idea es que se inserten y conozcan de la carrera, para eso hay las páginas web dentro de la PIA, de la Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. Van a ver pues que ahorita hay una malla curricular que como dice el ingeniero Villena, tiene no solo la cienciadura, tiene la antropología, tiene la psicología, ¿no? Que nos hace más fuertes como ingenieros, ¿no? Y en general como ser humano tan necesario de ser agentes de cambio para el desarrollo del país, ¿no? Bueno, eso quería decir un poco. Bueno, en realidad nuestros profesores han sido magníficas personas, ¿no? No somos otra cosa que el testimonio de su trabajo. El ingeniero Jorge Ruiz Boto es un enlace precisamente de este movimiento que se da en el país a nivel público. Él ingresa al Instituto de Salud Ocupacional y es ahí donde tiene el acercamiento hacia la problemática de los trabajadores, ¿no? Porque él por su formación es ingeniero químico y entra a estudiar los agentes químicos que están asociados a las enfermedades ocupacionales. Pero ahí identifica la necesidad de formación, es decir, este problema requiere, como vemos en todos los casos, el fortalecimiento de capacidades, la generación del efecto multiplicador, y él encuentra en la Facultad de Ingeniería Ambiental, o en ese entonces en el programa de Ingeniería Sanitaria, la oportunidad para poder desarrollar esta especialidad, ¿no? Porque él es profesor de seguridad del programa de Ingeniería Sanitaria. Lleva el curso de seguridad, pero con el ingeniero Vince Arauz, que trabajaba en el Instituto de Salud Ocupacional, y le muestra la necesidad de este campo, él junto con otros profesores como Julio Los Ríos, que fue presidente del CONCITEC, del primer CONCITEC del Perú, ven por la necesidad de desarrollar esta especialidad, ¿no? El ingeniero Ruiz Boto rodea de una serie de profesionales. La ingeniera Rosario Castro ve el tema de higiene, se va a preparar a la Facultad de Sao Paulo en Brasil en los temas de higiene y seguridad y regresan como profesores. Es decir, desde el año 73 que se crea hasta que se empieza a dictar los cursos, hay un periodo de formación de docentes liderado por el ingeniero Jorge Ruiz Boto y incluso trayendo algunos otros profesores que luego han sido parte de nuestra historia, como el doctor Pesúa, por ejemplo. El doctor Jorge Pesúa, a mí me tocó ser estudiante en esa época y había siempre el tema de los Jorges, porque la higiene y seguridad estaba asociado a Jorge, porque era el director de escuela, también era Jorge Ponce, Jorge Ruiz, todos eran. Pero el doctor Pesúa también es médico, epidemiólogo, y enseña en la Facultad de Ingeniería Ambiental y en nuestra especialidad de higiene y seguridad industrial. Entonces, eso es, digamos, un mérito bastante importante, ¿no? Incluso me acuerdo yo que a nivel de la universidad teníamos profesores que eran pues unas lumbreras. Me acuerdo del profesor de dosimacia en minería, que siempre nos decía, su carrera me parece fabuloso, y él lo veía por el lado de los productos peligrosos, ¿no? De los materiales peligrosos, y decía, eso es un mundo
gigantesco que hay que estudiar, y efectivamente pues los materiales peligrosos aparecen con fuerza en nuestro país recién en la década de los 90, ¿no? Pero así hay muchos profesores de la escuela. Está el ingeniero, ya no me acuerdo, de ventilación, que también trabajaba mucho en los temas mineros, y una serie de docentes y alumnos también que han desarrollado, ¿no? Has mencionado a Pilar Tello, por ejemplo. Lastimosamente emigró a México, aunque mejor profesionalmente para ella, pero obviamente nos muestra la calidad de los docentes, de los alumnos que salen de la escuela, ¿no? Muchos de ellos también son docentes. A nosotros, por ejemplo, la ingeniera Rosario Castro y el ingeniero Jorge Fluke, el decano, que también era Jorge, decano de entonces, nos comprometieron con la docencia, ¿no? Prácticamente nos hicieron jurar que no nos íbamos a ir hasta ahora seguimos cumpliendo sus mandatos. Creo que es algo que va muy ligado a la carrera en sí misma, porque todo lo que aprendemos tenemos que, de cierta forma, enseñárselo a los trabajadores. Y va muy ligado la docencia con el trabajo que hacemos. Así es. No podríamos desempeñarnos si no nos hacemos explicar dentro de las empresas, ¿no? Para que puedan comprender la importancia y también para que nuestro trabajo sea efectivo. Ingeniero Villena, qué gusto de verdad me ha dado poder escuchar lo que usted comentaba en cuanto a cuando postuló, ¿no? Que tuvo que explicar, ¿no? A qué estaba postulando y ¿no? ¿Qué estaba estudiando? Y qué estaba estudiando. Y usted dirá, no, ingeniero, ya han pasado los años, se puede ser más claro, pero yo recuerdo en mi experiencia personal cuando postulé también, pasé por los mismos pesares para poder explicar, y a veces también para que me puedan entender, también decía, ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué estudia Daniel? Ingeniería ambiental. Y ahorita que lo que comentaba, que lo que lo reafirmó era biología, de verdad, qué emoción escucharlo, porque yo recuerdo en mi época, ¿no? Cuando estudié, yo recuerdo que en mi caso la carrera que me reafirmó fue el curso de microbiología con el profesor Mendoza, microbiología, ¿no? Y digo, no sé, ¿cómo igual, ¿no? O sea, quizás está ese corazón, no sé, ese espíritu de especialidad en todas las promociones, ¿no? Por las que hemos pasado, porque comentan del doctor Pesúa, que ha sido mi profesor, usted ha sido mi profesor, ¿no? Entonces, ¿no? Digo, o sea, ¿cómo se mantiene, ¿no? Quizás esa esencia en la especialidad, pero, claro, por supuesto, va mejorando con los años, ¿no? Entonces, de verdad, qué emoción poderlo haber escuchado decir eso, ¿no? Porque digo, o sea, cada uno, ¿no? En este transitar universitario, pues, hay diferentes puntos o hitos que nos marcan, ¿no? Y en su caso, ¿no? Fue biología. En mi caso, yo recuerdo, sí, claramente salir de una clase de microbiología y dije, aquí es, ¿no? Aquí es, este es. Claro, yo cuando hablaba de biología te decía que me reafirmó quedarme acá. Pero obviamente los cursos, por ejemplo, de física, de matemáticas, yo me acuerdo de matemáticas, uno era magnífico para mí, ¿no? El curso introductorio de cálculo, cuando recién ingresamos, para llevar los cursos de física, porque a diferencia de otras universidades, acá en la UNI, en el primer ciclo te enseñan matemáticas y física. Sí. Y para llevar física necesitas matemáticas. Entonces, si ponías física en el segundo ciclo, ya tenías un problema de que no te alcanzaban el tiempo. Entonces, la universidad decidió poner física en el primer ciclo, y para compensar este problema teníamos entonces, no sé si ahora continúa, un curso introductorio de cálculo, que después de ingresar te daban 15 días antes de que comience la clase. Y ese curso introductorio de cálculo era pues todas las matemáticas que la física necesitaba, ¿no? Hasta derivadas, pero en 15 días. Era un curso fabuloso realmente, ¿no? Más práctico, más útil. Y después pues los cursos de resistencia en materia, todos los cursos eran, yo diría, es estar en la UNI, ¿no? Claro. Pero el curso de biología, te decía, es estar en la facultad. Sí, es como o sea, ya es la diferencia, ¿no? La diferencia. Y en los cursos de biología tengo una anécdota que también, como el caso de la maestría, se repite. Cuando era estudiante del curso de biología, nosotros teníamos que hacer un experimento. Y decidí tener el experimento de cultivar una plantación y después exponerla a lluvia ácida.
¿no? Que era más o menos lo que ocurría entonces, en los años 80, la famosa lluvia ácida de South del mundo. Entonces decidimos hacer una lluvia ácida en laboratorio, bastante interesante. Veíamos cómo las plantas se deterioraban, tenía las afectaciones en el microscopio, pero a la mitad del experimento hubo una toma de la universidad. Entonces, ¿y las plantas? La toma de la universidad, entonces decía, y yo me acuerdo que ahí afuera, en la puerta, estaban hablando, esto era mi época, de la guerra Irán-Irak. Y yo decía, ¿qué tenemos que hacer? Yo entendía la guerra, pero no entendía qué relación tenía con la facultad. Ya después entendimos de Al Qaeda y todo eso, con el terrorismo y todo, vimos que había conexiones, ¿no? Pero hubo la guerra Irán-Irak y acá se tomó la universidad, no sé si a favor de uno u otro, pero yo estaba más preocupado por mi planta y por el ácido. Entonces tuve que negociar e ingresar. Y yo me acuerdo cuando negocié para ingresar con los revoltosos, que les voy a llamar revoltosos, me decían qué cosa, qué experimento. Entonces le explicaba ingeniería ambiental. No era tanto por aprobar, sino porque había dedicado tiempo a que crezca la planta y no. Entonces me dejaron entrar y seguir con el experimento. Tuve una especie de salvoconducta que decían, ya viene este pata que pase, no. Y entraba al laboratorio y hice y luego ya de docente, cuando estaba de jefe encargado del posgrado, vino una profesora de San Diego, California, Estados Unidos, acá a hacer una estadía. Hicimos un experimento que también era la primera clonación que hicimos acá en el laboratorio, con unas bacterias que sacamos de las minas abandonadas del centro del Perú. Fue la profesora con el doctor Huy Carvajal, que ahora está enseñando en la Facultad de Ciencias, y buscaron en la mina abandonada bacterias porque se habían adaptado a esas condiciones. Las trajeron a la universidad, a la facultad, al laboratorio de aguas. Ahí empezamos a sembrar las bacterias y la profesora trajo la novedad de clonar, o sea, esas bacterias que ya estaban especializadas. Me acuerdo yo, por ejemplo, en biodegradar selenio, se las identificó y se las clonó para poder usarlas en los procesos de bioremediación. La profesora de San Diego tuvo ese trabajo acá para postular a ser profesora en Suiza y lo logró, pero necesitaba tener una experiencia en país en vías de desarrollo como nuestro. Pero a la mitad del experimento, la clonación, volvieron a tomar la universidad. Qué mala suerte. Y eso fue, no sé si se acuerdan de los hombres araña. La universidad se llenó de hombres arañas, tomaron la universidad. Con las máscaras, que justo con la máscara. La película y estaban con las máscaras. Estaban con la máscara del hombre araña. Otra vez ahora había que negociar con el hombre araña para que le dejen pasar a la profesora, y logramos pasar nuevamente para mantener el experimento. Y entonces eso es una anécdota bastante curiosa, pero nos permitió tener experimentos precisamente en este campo de la biología, ¿no? Que no era común. Y después también hubo el caso en que la Universidad de San Marcos, los alumnos, decidieron hacer con nosotros una serie de experimentos con ratones y para ver el daño celular, ¿no? Como ellos ya son médicos, podrían hacer cortes histológicos y estudiar la intoxicación de roedores. Y también nos trajeron, pues tuvimos en el laboratorio una población de unos 15, 20 roedores, porque llamaba la atención a los del laboratorio, porque nunca habían hecho ese trabajo, ¿no? Afortunadamente ahí sí no tuvimos ninguna toma. Acabamos, y eso motivó a que la Facultad de Medicina de San Marcos, durante 2 o 3 ciclos, han venido los alumnos a hacer experimentos acá en el laboratorio en relación básicamente a problemas de agentes químicos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las fotografías de los daños a nivel histológico, a nivel de corazón, de pulmón, porque siempre había ese experimento, ¿no? De poder exponerlos a un nivel de exposición
para conocer el efecto, por lo menos a nivel toxicológico de ratones. Pero eso sí en los laboratorios de San Marcos, la parte es... Claro, acá hacíamos la exposición porque teníamos los equipos para controlar dosis y todo eso, hacíamos el experimento, acá hacían los cortes y ya lo leían ellos en su microscopio. Pero experiencias interesantes todos en el campo de la biología. Y una última es con la de Cayetano Heredia, que hicieron una evaluación para corredores. Hay personas de Perú Runner que corren alrededor del Club del Golf de San Isidro, entonces querían ver la intoxicación con carboxomoglobina, el momento del tráfico, como hay monóxido de carbono. Hicieron las evaluaciones y vinieron también acá porque nosotros teníamos los equipos. Y yo me acuerdo que los alumnos me decían, ¿y ustedes por qué tienen estos equipos que nosotros en Cayetano no tenemos? Le digo, porque somos de higiene y vemos la parte ocupacional, ¿no? Entonces también les sorprendía, ¿no? Y hicimos con ellos, creo que es un trabajo que también ha sido publicado científicamente. Pero hemos tenido esa vinculación. El profesor, que en paz descanse, el doctor Roger Guerra, siempre nos decía, nosotros somos como la Universidad de Estados Unidos, la que está en Boston, ya se me olvidó. No, nosotros éramos el MIT y ellos eran la Universidad de Boston, es Harvard, que está ahí. Cayetano es Harvard y la Uni es MIT. Y la avenida Tupac Amaru y la avenida Baltimore. Entonces decía, nosotros deberíamos trabajar más en equipo. ¿Y Roger Guerra era de acá? No, él era doctor en San Marcos. En Cayetano. Y ha sido también presidente del CONCITEC. Y con ellos, con Cayetano Heredia, también hicimos el estudio con la bici. De ahí estuvo, por ejemplo, la de la bici. Alumna también estuvo trabajando en los humos en las viviendas de altura por el tema de las enfermedades respiratorias, ¿no? Y a raíz de ese estudio se hizo las cocinas mejoradas y todo el programa que tenemos a nivel mundial. Entonces ha habido siempre esta posibilidad latente de poder conectarnos con las universidades del campo de la salud, ¿no? Que creo que deberíamos reforzarlo, porque ellos, por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia tiene ahora ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, pero no llegó a generar una de higiene y seguridad industrial. Pero tiene un posgrado. Lo que pasa es que el tema de la ingeniería ambiental tiene una connotación, digamos, de una exigencia global. Hay un interés vocacional de mucha gente. Entonces, desde el punto de vista de la propuesta de la universidad privada, es bastante atractivo. Entonces, ahorita ingeniería ambiental en todas las universidades privadas. Con lo del cambio climático. Yo siempre he dicho, ya nosotros no deberíamos incursionar como Universidad Nacional quizás en esos campos donde el sector privado los cubre, ¿no? Deberíamos estar más bien en el posgrado y soportar más ese nivel, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que deberíamos trabajar. Pero todas estas especialidades, San Marcos también tiene higiene y seguridad. Seguridad y salud en el trabajo. Y nosotros hemos creado la especialidad de biología en ciencia. Precisamente el doctor Luis Carvajal está metido en ese tema. Entonces, un poco como que queremos encerrarnos y resolver el conocimiento por sí solos, cuando deberíamos buscar más bien esta interrelación, ¿no? Porque el camino que ellos tienen que hacer en ingeniería ambiental, nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? Y el camino que ellos han hecho en biología, en medicina, pues ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? Hay un trabajo que deberíamos pensar hacia el futuro, de un trabajo colaborativo entre estas universidades estratégicas,
En el caso de San Marcos, porque somos Universidad Nacional y porque somos socios, ¿cómo se llama esta relación que tenemos con San Marcos y con la Agraria? Estamos dentro del convenio. Somos consorcio, convenio, ¿no? sí, Consorcio consorcios. de universidades, creo que es. Sí, estamos en un Entonces, ahí deberíamos trabajar, ¿no? Y con la Universidad de Cayetano Heredia nos une porque somos vecinos, ¿no? Y además el doctor Alberto Hurtado es el creador o el investigador en relación a los problemas de altura, ¿no? Que han sido bastante asociados con los problemas de la salud de los mineros. Ahí hay trabajos que nos unen, ¿no? Por Podríamos vecindad. hablar de un congreso de ambos, tanto de la medicina ocupacional con la de la higiene y seguridad industrial. Sí, porque si no me recuerdo, casi siempre cuando hay un ingeniero en especialidad, siempre está apoyado de un médico. Sí, en nuestro trabajo es vamos de así. la mano. Nuestro trabajo vamos así. Sí, así es. Y mira, y no nos entendemos, ¿ah? que es lo más gracioso. Pero también Pero vamos nos en vías, entendemos. sí, También también has trabajado No nos entendemos, pero cuando empezamos a trabajar Ah, ok, ahí sí nos juntos nos damos cuenta que somos complementarios. Así es. Sí. O sea, al Juntos vamos inicio, bien, vamos bien. el médico te va a decir, ¿y yo para qué quiero un ingeniero? Y después Y el se da ingeniero cuenta. dice, ¿yo para qué quiero un médico? Pero cuando nos enfrentamos a problemas reales, Se nos separan. damos cuenta que somos insuficientes los dos, ¿no? Así es. Entonces ahí de repente vamos a requerir también al psicólogo y una serie de otros profesionales. Es la Así es. suma. Eso es, digamos, lo que el profesor Wolfgang Heim, que lo he mencionado varias veces, nos dijo. La ergonomía es enfoque multidisciplinario, pero que está, basado como núcleo en la psicología, ¿no? Que es algo bastante interesante que recién ahora lo vemos con más detalle, ¿no? Cuando ustedes escuchan ahora hablar de las habilidades blandas, de la inteligencia emocional, cuando estamos hablando de la neurociencia, etcétera, eso lo hemos visto del año 86, 85, cuando hemos empezado a trabajar el tema de ergonomía. Me acuerdo que cuando explicaba qué cosa era higiene y seguridad industrial, empecé a ser contraparte del profesor en el curso de ergonomía. Y dije, voy a ingresar a la universidad como docente. ¿Qué vas a enseñar? Ergonomía. Y claro, me decía, estudias higiene y seguridad, ahora vas a enseñar ergonomía. ¿Y eso qué cosa es? ¿No? Pero es como que es la cúspide, ¿no? Buscar el bienestar total. Pero ahora todo el mundo sabe qué es ergonomía. Estamos hablando de hace 40 años. Yo incluso me acuerdo cuando estuvimos en el taller de la formación de la facultad, un profesor de ingeniería sanitaria me dijo que me había equivocado, que no era ergonomía, sino economía. Porque no conocía en ese momento. No, entonces era un tema que hasta ahora es bastante complicado. Yo que ahora que retomó el curso después de muchos años, la ergonomía está asociada a problemas musculoesqueléticos y no es así. Eso es la concepción médica de la ergonomía. Nosotros estamos empezando recién a ver estos temas, por ejemplo, cuando hemos visto la pandemia, cuando nos hemos encerrado y hemos entrado a la parte virtual, nos hemos encontrado con un mundo que antes no sabíamos que existía, Incierto, que era nuestro cerebro. O sea, no sabíamos que teníamos cerebro. Entonces, eso es la ergonomía. O sea, los trabajadores del futuro van a trabajar con su cerebro. Todo lo que tenemos de la neurociencia, por ejemplo, lo que ahora se dice a los niños de multitarea, de la conexión de sus neuronas como redes, ya no linealmente, que los niños que puedan hacer varias tareas a la vez, todo eso es porque ahora recién los niños están descubriendo algo que nosotros no descubrimos, al menos mi generación, nuestro cerebro. Porque nuestra educación y la sociedad ha sido negarnos el cerebro que tenemos, ¿no? Hacer las cosas una cosa a la vez, o estudiabas o jugabas, pero no podías hacer las dos cosas. O hablabas o mirabas, es decir,
Lo que ahora un niño puede hacer a la vez, jugar, desarrollar su capacidad, conversar, etcétera, antes se nos negaba. Y todavía peor, se nos decía que éramos hiperactivos, ¿no? Y había que medicarlos y había que evitar esa actividad. Ahora eso es normal, a pesar de que ahora hace poco en una radio famosa se ha escuchado con espanto todavía este tema de la medicación, ¿no? Lo que a nivel mundial ya se conoce como algo normal en los niños de ahora, ¿no? Incluso, por ejemplo, los médicos recomiendan que los niños no tengan acceso a los equipos multimedia, cuando eso, digamos, es diferente, ¿no? Sí. Que todavía no vemos, seguramente de acá a 10 o 20 años recién nos vamos a dar cuenta, pero vamos a perder ese tiempo, ¿no? Los niños nacen con un Bluetooth. O sea, si uno ve a un niño y lo expone a cualquiera, se van a dar cuenta cómo se va a interactuar inmediatamente. A una persona mayor tú lo pones en conexión y no va a entrar por ningún motivo a conectarse porque su cerebro está formateado de manera diferente. En cambio, ese mundo que ahora estamos viendo de la interacción con la actividad neuronal es algo que se debe desarrollar. Ya en el mundo global, por ejemplo, en China hay una ciudad de 200.000 niños genios que están trabajando con solamente su cerebro, ¿no? Imagínense la capacidad que pueden tener para desarrollar cosas, ¿no? Eso es, digamos, un reto que tenemos que tener en cuenta nosotros. La pandemia nos ha mostrado que hay un choque. Ha habido incluso incremento de los suicidios a nivel mundial de personas que han sido encerradas, porque no puedes, o sea, yo necesito pues desarrollarme físicamente, caminar, mover, lo que tú decías, por ejemplo, necesito ir al salón, moverme, pero todo eso puedes hacerlo frente a una pantalla si es que empiezas a tener una conexión neuronal, ¿no? El cerebro es una cuestión como lo que ocurre en nuestros sueños. Uno se duerme y tiene un sueño maravilloso y está pues desarrollando una serie de actividades psicomotrices, ¿no? Saltar, correr, volar, navegar, pero en la práctica estás echado en tu cama, ¿no? Y sin mover ningún, al menos aquellos que duermen bien, ¿no? Porque aquellos que no desconectan ese mundo cerebral es el que se estudia en la ergonomía. O sea, como en la seguridad nosotros estudiábamos el movimiento del trabajo para que no te accidentes, en la ergonomía lo que vamos a estudiar es cómo tu cerebro tiene que desarrollarse para que no tengas problemas, ¿no? Entonces, ese es un reto importante. Te hablo del año 86. Es decir, tenemos que como universidad empezar a ponernos esos desafíos, ¿no? He visto en el laboratorio estos equipos de comienzo y estaba para este podcast buscando algunas fotografías que la verdad no las he encontrado. ¿De uno de los equipos de laboratorio? De la donación inicial. Yo tengo una fotografía donde está el profesor y los equipos. La escuela de higiene y seguridad donde está actualmente, en ese cuartito que está creo que hasta ahora con rejas todavía, ahí es el laboratorio. Ya no está. Bueno, con rejas sí por seguridad, pero ya no está allá arriba. No, acá en la escuela estaba. En la escuela. Donde estás ahora, en tu oficina. Sí. Ahí hay un cuartito. Claro. En ese cuartito, ese fue el primer laboratorio de higiene y seguridad. Bueno, sí. Y de ahí pasó porque quedó chico arriba, al tercer piso. Yo no estuve en esta. Y después del tercer piso ya ha ido al fondo. Y ahora tiene para crecer hacia mí. Y ahora obviamente será un instituto, ¿no? Pero ese proceso es un proceso de 40 años, ¿no? Sí, de 40 años. Se dice fácil. Se dice fácil. Experiencia. De 40 años. Bueno, ahora la idea es que los chicos... Entonces ahora tenemos que dar, ustedes jóvenes, sus pasos ya no pueden ser de tanto tiempo, ¿no? Con la tecnología que hay, necesitamos avanzar más rápidamente. Ahora con la inteligencia artificial hay tanto que explorar y tanto que averiguar. Sí, estamos en eso, en la modernización y no tengamos temor en romper paradigmas. Yo les digo, por ejemplo, en el año 2000, cuando yo les explicaba en los cursos de posgrado de la nube,
¿Ustedes creen que me entendían qué cosa era la nube? Profesores de posgrado me dijeron, profesor, ¿qué cosa es la nube? ¿Qué es la nube? Y me decían, usted está loco. O sea, te estoy hablando de este siglo XXI, el 2000 al 2006, nadie en nivel de posgrado de universidades, Cayetano, la Uni, Agraria, decían o podían entender qué cosa era la nube. Y ahora tú le hablas a un niño de 7 años y le hablas de la nube y te entiende qué cosa es la nube. Y está en la nube encima, ¿no? Entonces hay una serie de conceptos ahora que nosotros no vamos a entender. Por ejemplo, en higiene y seguridad nosotros no entendemos lo que es higiene ni entendemos lo que es seguridad todavía socialmente en el país. Si uno sale a la calle te vas a dar cuenta que la gente no entiende qué cosa es la seguridad. No lo reconoce. Y menos la higiene. Entonces ahí hay un reto muy grande que hay que empezar a trabajar. Y una de las razones por las que no se entiende eso, porque está vinculado, como hablábamos en riesgo, a una palabra que es todavía más complicada, que es la probabilidad. Entonces cuando nosotros hablamos de riesgo, decimos es la probabilidad de que ocurra un daño. Y ahí matamos todo. Porque cuando tú quieres explicarle a un trabajador o a una persona cualquiera qué cosa es la probabilidad, se acabó la conversación. O sea, no hay forma de cómo explicarle qué es la probabilidad. Eso es nuestro reto. Cuando tú hablas en otras ingenierías y hablas de la energía, hablas de la resistencia, hablas de la velocidad, hablas de la reacción, la gente le va a entender de qué se trata. Pero cuando hablas de la higiene, no entienden claramente de qué se trata. Y lo peor de todo es como no entienden, la minorizan o la subjetivizan, no le dan la importancia. Y eso es la base de nuestro subdesarrollo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de seguridad, pues nosotros vivimos en una sociedad en la que todo es blanco o oscuro, ¿no? Lo que nos mata engorda, ¿no? Entonces, así no vamos a avanzar. Necesitamos entender qué es la probabilidad. Y eso es una tarea que es bastante complicada, ¿no? Cuando el año 37 decidieron crear la ingeniería sanitaria y la medicina sanitaria, porque antes se llamaba medicina sanitaria y la ingeniería sanitaria como parte de la salud pública, era porque había que enfrentarse a estas cosas nuevas que el Perú estaba empezando a vivir, ¿no? Entonces eso es todavía un reto permanente. Tenemos ahora una serie de enfermedades que van a venir. Tenemos los transgénicos, tenemos la nanotecnología. Ahorita estamos en la etapa de mayor desarrollo científico de la humanidad, ¿no? Que es la nanotecnología. Y estamos con una renovación tecnológica de 6 meses. En mis clases, por ejemplo, siempre menciono Hewlett Packard, que es una gran empresa, dice que ahora tienen el mayor ingreso con un producto que hace 2 años no sabía que lo iban a producir. O sea, imagínate los cambios que pueden haber ocurrido en 2 años. Tengo el mayor ingreso en un producto que hace 2 años no sabía que lo iba a producir. O sea, eso, digamos, es el reto que nosotros debemos enfrentar, una velocidad de cambio. Por eso que hay necesidad de poder establecer estos encuentros, estos mecanismos de interacción, comunicarnos con otras sociedades, mandar mensajes al exterior, pero que por ahí nos contesta. Hemos empezado desde escuela con la modernización del plan de estudios. Entonces va a haber definitivamente mejoras, aún más mejoras. El que lee nuestro plan ya le da una gran aceptabilidad, pero sin embargo somos muy conscientes de su futuro, ¿no? De todo lo que va a emerger. Y justamente nos acompaña Daniela, que está liderando ese estudio, y va a ser socializado en su momento ese plan de estudio. Y ahí la idea es darle justo lo que se requiere dentro de esta modernidad. No hay que ser muy riguroso, creo, porque no nos da el tiempo, digamos. O sea, no hay que ser hay que avanzar. Los jóvenes necesitan tener espacios para manifestarse. Yo cuando les hablaba de la ESI, por ejemplo,
al comienzo no se entendía qué era, ¿no? Es que nosotros nos sentíamos asfixiados. O sea, nosotros en la ESI lo formamos porque nos sentíamos asfixiados. Estábamos viviendo un país de terrorismo. Nosotros entrábamos al salón y decía: el partido tiene 1000 oídos, 1000 ojos y 1000 oídos, te estamos vigilando, ¿no? Entonces no podías hacer nada porque no sabías dónde estaba, cómo estaba. Entonces había la necesidad de agruparnos, ¿no? de empezar como estudiantes, juntarnos y proponer cosas, ¿no? Y más aún nosotros que teníamos dudas de nuestro futuro, ¿no? Y esto fue bien recibido por las autoridades. El ingeniero Frucker nos reconoció porque nosotros hemos sido también muy formales. La asociación fue reconocido por Consejo de Facultad con todo, digamos, la oposición que eso significaba, ¿no? Porque eran jerarcas entonces, profesionales mucho más antiguos, que no entendían por qué querían una asociación. Y además que en el contexto de la universidad no existían antecedentes. Entonces no querían tomar una decisión. No te querían tomar una decisión, pues nosotros provocamos que se tome la decisión, se creó, nos creamos con un reglamento. Teníamos ciertas exquisiteces, lo debo reconocer, como por ejemplo tener un promedio mayor de 14 para ser parte de la ESI, que creo después lo sacaron. Sí, claro. No, sigue con el tercio superior. La 14 son a ESI, ¿no? También. Bueno, al comienzo pusimos 14, entonces había un poco, ¿no? Pero eso era para evitar que el grupo mayoritario pudiera convertir la asociación también en otro gremio, porque ya había un gremio estudiantil que era el centro de estudiantes y no teníamos que competir con ellos, teníamos que hacer otra labor, ¿no? Y yo creo que retrospectivamente está ahí, ¿no? La asociación cumpliendo una labor importante. Y como les digo, si alguien es de la especialidad, ha vivido con la ESI, ¿no? No solamente ha ingresado a la escuela, sino también ha ingresado a la ESI. Sí. Te abre muchas puertas, te abre en cuanto a contactos, en cuanto al tema de la responsabilidad social, a hacer las cosas porque queremos que nuestra comunidad, primero acá en la facultad, mejore, le vaya bien, y luego ya como eso se va formando y como profesional queremos que nuestra comunidad total mejore en la nación. Y además los que han sido directivos adquieren ahí una preparación y esas habilidades blandas de una forma real, ¿no? Sí. Entonces son presidentes de la asociación, secretarios, tesoreros, que fueren, ¿no? Y van haciendo una labor organizacional que después es la misma que van a hacer de profesionales, ¿no? Así es. Entonces sí es el laboratorio también. Yo creo que la única crítica que le hago al laboratorio ahora es que hay muy pocos alumnos en el laboratorio permanentemente, ¿no? Entonces se convierte en una cosa muy rígida, ¿no? Deberían estar todo el día lleno de alumnos ahí, como les decía antes, jugando con los equipos, ¿no? Hasta que dominen y hagan cosas que antes no se podían, ¿no? A este profesor alemán le decíamos, él nos decía: ¿ustedes cómo miden el ruido? No medimos, no tenemos por qué medir. Entonces no saben nada. Decía: voy a traer los equipos para que podamos medir, ¿no? Y cuando trajo los equipos yo les decía que estaba mal de la facultad, la enseñanza, los profesores, el método, y él me decía: todo. Todo para mejorar. Todo para mejorar. Entonces tienen que volver o sea, no puedes enseñar, me decía, no pueden enseñar ruido si no tienen un sonómetro, si no tienen ¿qué están enseñando? No puedes dibujar en la pizarra las cosas. Entonces eso motivó la necesidad de que tengamos un laboratorio que nos acompañe. Claro, con todas las dificultades que eso significa, ¿no? Porque comprar equipos en una universidad nacional, gestionar, todas esas cosas existen, ¿no? Pero hay que valorar en las condiciones en las que estamos lo que estamos logrando, ¿no? Porque eso es, digamos, lo importante, ¿no? Uno, como se dice, uno siembra en diferentes terrenos, y si en el terreno más agreste te brota algo, es un mayor mérito que te brote en aquel terreno fértil, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es el reto para los jóvenes,
confiar en la universidad, confiar en la especialidad y seguir el apostolado que alguna vez nos obligaron. Entonces hay grandes desafíos que son propios, que yo estoy seguro que cualquiera de ustedes jóvenes que los asuma les va a hacer crecer en lo personal y que para la facultad va a ser un gran apoyo, ¿no? Ese compromiso que se debe tener, ¿no? Jorge Fluke, el decano, siempre nos decía: si en esta facultad no hay mística, esta facultad no va a avanzar. Entonces, esa mística creo que es algo que hay que fomentar, ¿no? Sí. Tú, Amparo, que estás de alumno, me ha tocado ser sí, directora ahora. Sí, es una responsabilidad hay una responsabilidad. Y que se logra con la unión, ¿no?, de los diferentes docentes, estudiantes, siempre y si están unidos como asociados, es mejor, porque recuerden, en la dirección siempre hay normativa que cumplir, hay todo un procedimiento administrativo que seguir, y si eso lo vemos desde antes, de manera preventiva también, lo sabemos llevar, ¿no? Pero como bien dice nuestro ingeniero Villena, la mística es lo que nos ayuda mucho. Hacemos proezas, hacemos magia, donde vemos aún limitaciones. Como el día de hoy, tras de nosotros, también nos acompaña la ingeniera Blanca Mamani, allí está Kevin, y bueno, y lo que se ha querido hoy, gracias a usted, ingeniero Villena, a ustedes moderadores, bueno, yo me toca como directora también, sobre todo para esa audiencia que nos debe estar viendo, ¿no? Y queremos que seamos más los de ingeniería de higiene y seguridad industrial, porque como ven y como se ha dicho, tenemos mucho por dar y mucho por disfrutar juntos. Recuerden que es una carrera más que lo que más quiere es seguir ayudando, seguir creciendo en el país para mejorar más vidas humanas. Gracias, ingeniero Villena. No solamente yo quiero cerrar. Hemos sido los primeros en el podcast. Yo quiero cerrar esta bonita reunión incidiendo en el tema de higiene, en el tema de seguridad. Son dos aspectos que son base de nuestro desarrollo. Y si nosotros le ponemos ciencia, ingeniería a estos dos elementos, vamos a dar un gran apoyo al país, ¿no? La higiene es algo que tiene, digamos, un carácter competitivo a nuestra vida, en todos los sectores. Y la seguridad también, ¿no? Son dos conceptos que nos corresponde a nosotros plantearlo para el desarrollo del país, ¿no? Y si es, digamos, para las futuras generaciones todavía con mayor responsabilidad. Toca seguir imitando. Estoy sorprendido de todo lo que he aprendido aquí. Es como una clase, pero con esteroides, tanto historia, conceptos, conocimientos, todo. Agradezco mucho la oportunidad, agradezco al presidente ingeniero y agradezco al público que llegó hasta aquí. Espero que les haya encantado y los invitamos a que nos sigan viendo semana a semana. ¿Con literal? Con literal seguro. Seguro. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos entonces. Gracias. Bye. Justo cierra. No, dice ese. ¿Así? ¿Cuánto tiempo vamos, Kevin? Se me cayó la... Bueno, yo quedaré como los bloopers. Se cayó el micrófono.